Bueno, pues si os parece bien, damos comienzo a estas jornadas de formación para el programa de movilidad de secciones bilingües. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a estas jornadas de formación para el nuevo profesorado en el programa de, como he dicho antes, de secciones bilingües de español. Mi nombre es Luis Amílcar Sánchez Navarro y soy asesor técnico de la Unidad de Acción Educativa Exterior del Ministerio de Educación. En primer lugar, quiero daros las gracias a todos y cada uno de vosotros y vosotras por asistir a esta reunión digital, pero en especial quiero agradecer al equipo, tanto de Madrid como del exterior, quien entre todos hacen posible que este webinario sea mucho más enriquecedor, aportando detalles específicos sobre este maravilloso programa. Esta mañana nos acompañan los asesores técnicos y áreas de educación de los diferentes países a los que voy a presentar a continuación. Por parte de Bulgaria tenemos a Manuel Valentín García. Hola, buenos días. Hola Valentín. Yo. China, por China viene Ovidio Orreo. Hola, buenos días a todos y a todas. Hungría está Marta Álvarez. Buenos días. De República Checa viene Iva Deilova. Buenos días a todos. Por parte de Moldavia y Rumanía está el agregado de Educación Francisco Javier Menéndez. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y de Polonia viene Antonio Navarro. Hola, buenos días. También me gustaría presentaros en la oficina de Madrid a nuestro técnico David López, quien hace posible que este webinario pues, transcurra con normalidad y sin ningún fallo técnico. Hola, buenos días. Además, contamos también con la presencia de Enrique Fraile Espías, que es inspector central de la Subdirección General de Inspección y que es la persona encargada de hacer la segunda parte de esta jornada. Buenos días. Hola Enrique, ¿qué tal? Y a continuación doy la palabra a Javier Torres, quien es el subdirector general adjunto de la Unidad de Acción Educativa Exterior. Cuando quieras, Javier. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todo el mundo. Bueno, quiero recalcar antes de nada las palabras de Luis y los agradecimientos a todo el equipo de Madrid, tanto de la unidad como de fuera de la unidad, y también a todo el equipo que tenemos fuera repartido por las diferentes oficinas, consejeros, agregados, asesores técnicos, en todos los países en los que se desarrolla el programa. Bueno, quiero antes de nada también daros la enhorabuena a todos los seleccionados, a todos los que estáis aquí, porque bueno, iniciáis una etapa, pues creo que muy ilusionante, porque habéis superado. Había, bueno, pues muchos candidatos y, bueno, pues tan solamente unos poquitos los que han podido entrar en el programa. Así que enhorabuena por haber superado esa etapa y mucho ánimo para todo lo que viene ahora. Creo que es importante que sepáis que este programa es uno de los más, por decirlo de algún modo, de los que lleva a una élite más alta de nuestro sistema de proyección del español, porque tenemos varios programas en los cuales pues ayudamos a fomentar la enseñanza del español en el sistema educativo de los diferentes países, que es a lo que nos dedicamos básicamente aquí. Pero en este programa se va un paso más allá y no solamente se les enseña, o sea, se fomenta que haya más español, sino que se les da el título español. Para eso contamos con inspección, entre otros los ponentes hoy. Y también pues, se llega a un nivel de excelencia muy alto. Yo he tenido la inmensa suerte de poder visitar muchas secciones y la verdad es que el nivel de conocimiento, no solamente de la lengua española, sino de nuestra cultura, de nuestro país, de la geografía, la política, la historia, es realmente abrumador. Algunos de esos estudiantes terminan llegando a España para hacer la universidad, otros no, que siguen otros caminos, pero en cualquier caso todos son estudiantes que tienen una sensibilidad muy especial hacia España. Y ahí es donde entráis vosotros, porque la cara del ministerio, la cara de vuestro país, la cara de toda esta cultura española, pues vais a ser vosotros. Entonces, bueno, pues todo vuestro, es una gran responsabilidad, todo vuestro buen hacer, pues estará al servicio pues eso, de todo lo que hay detrás, no solamente de vuestras enseñanzas, de vuestras clases, sino de todo lo que hay detrás de vosotros. Y entonces, bueno, pues estamos muy satisfechos de teneros aquí para que podáis, bueno, pues orientaros un poquito y tomar ideas y conocer, bueno, pues lo que han hecho otros en vuestro lugar antes y conocer un poco también desde las oficinas, desde las embajadas, lo que se os pueda decir. Esto, bueno, es muy relevante para todos los países, por supuesto, Rusia, Eslovaquia, República Checa, Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, no sé si me dejo alguno, aparte de los nuevos, porque iba precisamente eso ahora, a los nuevos. En Estonia y en Moldavia
que son 2 países que felizmente este año entran con profesor en el programa, pues vuestra responsabilidad es aún mayor, claro, porque vais a abrir camino. Entonces, bueno, pues simplemente eso quiero que, no quiero recargaros sobre vuestros hombros un peso innecesario, sino simplemente eso, que seáis conscientes de que estéis abriendo un camino que dentro de unos cuantos años pues esperamos que continúe abierto y bueno, pues que hayáis sido vosotros los que hayáis marcado esas primeras huellas. Nada, simplemente eso, pues agradecer de nuevo a todo el mundo por vuestra disponibilidad en estas fechas veraniegas, que no siempre es fácil. Dar un saludo, por supuesto, en nombre de nuestra subdirectora general, Violeta Paz, que no ha podido asistir hoy, pero me pidió que os saludara. Y bueno, espero que en otra ocasión quizá os pueda conocer. Y nada, pues eso, muchísimas gracias a todos, empaparos de ideas, empaparos de ilusión, de verdad, porque es un trabajo muy bonito. Vais a tener la oportunidad de conocer otros sistemas educativos desde dentro y seguramente que, vamos, estoy segurísimo que cuando terminéis vuestra estancia, sean más años o menos, pero volveréis siendo otros y siendo otros seguramente mejores, con un montón de ideas, de metodologías, de experiencias que os llevaréis para vuestra mochila. Nada, muchísimas gracias a todos, que vayan muy bien las jornadas y nada, muchas gracias Luis y a todo el equipo por la organización y por haberlo hecho posible. Gracias a todos. Muchas gracias, Javier, por estas palabras tan cálidas y motivadoras. Pasamos ahora a lo que es el cuerpo de la presentación. Para ello voy a compartir el siguiente PowerPoint. Vale, pues empezamos con el marco legal. Si me deja. Vale. ¿Lo veis? ¿Todo? ¿Podéis verlo? ¿Sí? Vale. Bueno, pues el programa de secciones bilingües es posible gracias a los diferentes convenios de cooperación que existen entre el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de España y los ministerios de educación de los diferentes países, que en este caso son Bulgaria, China, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Moldavia, Polonia, República Checa, Rumanía y Rusia, enfatizando que Moldavia y Eslovaquia son las 2 nuevas incorporaciones de este año. Estos acuerdos específicos rigen la creación y el funcionamiento de todas las secciones bilingües. Y como profesores, vosotros vais a depender del centro en el que estéis destinados y vais a depender también de vuestra oficina de referencia del país en el que estéis destinados también. El programa de secciones bilingües tiene 3 objetivos principales, entre muchos, pero bueno, los vamos a resumir de la siguiente manera. El primero de ellos es promover y apoyar la enseñanza de la lengua y cultura españolas en los sistemas educativos de otros países. Como ha dicho Javier, os vais a convertir en, digamos, de una especie de embajadores de la transmisión de esta cultura española. El segundo objetivo es enseñar la lengua y la cultura españolas a un nivel equivalente del sistema educativo español, sumergidos en un contexto bilingüe e internacional. Y por último, vais a participar en este programa, lo que os va a contribuir a un desarrollo tanto profesional como personal de vuestra figura, ¿no? Vais a trabajar con otros profesionales de la educación, vais a compartir ideas didácticas, metodologías y luego a vuestra vuelta a España podéis ponerlas en prácticas, contribuyendo así también a la mejora de nuestro sistema educativo español. Quiero ahora presentaros lo que es la dimensión general del programa y de cómo estamos organizados. Todos dependemos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, de quien derivan 2 grandes pilares que velan por el programa. Estos 2 pilares son la Subsecretaría y la Secretaría de Estado de Educación. Por un lado, la Unidad de Acción Educativa Exterior, desde donde se gestiona todo el proceso de la convocatoria y la cual depende de la Subsecretaría. Y luego está la Subdirección General de Inspección, que vela por el cumplimiento del currículum español en las diferentes secciones. Y esta Subdirección General depende a su vez de la Dirección General de Planificación, la cual depende de la Secretaría de Estado de Educación, como queda reflejado en este esquema. Dentro de la rama de la Unidad de Acción Educativa Exterior contamos con 3 consejerías de educación de las que dependen los países. Tenemos la Consejería de Polonia,
de la que dependen Eslovaquia, Estonia, República Checa y Rusia. Luego tenemos la de la Consejería de Bulgaria, que dependen Hungría, Rumanía y Moldavia. Y por último tenemos la Consejería de China. Como he dicho anteriormente, cada uno de vosotros vais a depender de una de estas consejerías y por consiguiente del asesor o asesora correspondiente de cada uno de los países en donde habéis sido elegidos. Cada una de estas oficinas va a llevar a cabo posteriormente su webinario de formación interna en donde os facilitarán información aún más específica y detallada del país, tanto a nivel de cuestiones prácticas como a nivel de organización del sistema educativo de ese país en concreto. Hoy, por ejemplo, tenéis, después de estas dos primeras partes de formación, tenéis los webinarios de China, de Eslovaquia, de Hungría y de Polonia. Y luego el de Bulgaria lo tenéis el día 20, el de Moldavia y el de República Checa el 27, Rumanía el 26 y Rusia el 27 de agosto. A continuación quiero mostraros esta imagen que muestra el alcance del programa de secciones bilingües. Actualmente hay 121 profesores en activo, de los cuales 36 sois los profesores de nueva incorporación. Como sabéis, y lo que establece la convocatoria, el programa permite renovar hasta un máximo de 6 años, consecutivos o no, y hoy en día hay un total de 85 profesores que han renovado ya sea su segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto año. Para que tengáis una idea de las asignaturas y materias que se imparten, quiero enseñaros este cuadro para que veáis las características diferentes de cada país. Hay países en los que los profesores vais a impartir lengua y literatura española y otros donde podréis impartir geografía e historia, así como otras asignaturas como matemáticas, física o química, como por ejemplo es el caso de Eslovaquia y de República Checa. Aquí está. Como veis también hay países como China que solo se enseña español como lengua extranjera y en el caso de Bulgaria y de Rusia son los dos únicos países en los que también hay profesores de primaria. En el resto de países son plazas destinadas a profesores de secundaria. En total hay 78 secciones bilingües y a nivel del alumnado es un impacto muy grande, el cual vais a poder comprobar una vez que estéis impartiendo docencia en vuestros países correspondientes. Pasamos ahora a detallar lo relacionado a las ayudas económicas ofrecidas por el Ministerio. El programa de secciones bilingües incluye dos tipos de ayudas económicas, una ayuda de viaje y una ayuda mensual durante 12 meses. Con lo que corresponde a la ayuda anual, dividida en 12 meses, la cuantía va a ser un poco diferente dependiendo del país de destino. Por ejemplo, para Rusia se destinan 18.156 euros y para el resto de países 13.584. Hay que enfatizar también que para el cobro de esta ayuda anual pueden aplicarse excepciones recogidas en la convocatoria, como por ejemplo meses que no han sido completos o posibles renuncias que puedan darse. Las ayudas mensuales se perciben a mes vencido, se cobran alrededor del 15 del mes siguiente, siempre y cuando, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, se permanezca en el puesto durante todos los días del mes que corresponda. Si, por ejemplo, hay alguna renuncia y esto hace que no se complete el mes, esa cantidad se va a prorratear. Vuelvo a insistir que esto es muy importante y tenedlo en cuenta. En el caso de la ayuda de viaje, esta asciende a 1.300 euros para China y para el resto de países van a ser 1.000 euros. La cantidad de esta ayuda de viaje se abonará siempre en junio del 2027, teniendo en cuenta que el docente haya cumplido el periodo completo establecido en el contrato con el centro de destino.
En las siguientes dos diapositivas voy a hablar de lo que son las obligaciones de los centros y las obligaciones del profesor. Comenzamos con las obligaciones del centro. La primera de ellas es que os tiene que abonar vuestra retribución como cualquier profesor del país. Normalmente no se va a cobrar lo mismo en los centros de un país. No es, por ejemplo, como en España, que en una misma comunidad los profesores cobran lo mismo. En otros países no tiene por qué ser necesariamente así. La segunda obligación es proporcionar asistencia sanitaria. Esto va a variar según si estáis destinados a algún país de la Unión Europea, que en este caso estaréis regidos dentro del sistema sanitario europeo, y en el caso que estéis en China o en Rusia, se os proporcionará asistencia sanitaria. Y por último, os proporcionarán alojamiento, que este alojamiento está destinado exclusivamente para una persona. En cuanto a las obligaciones del profesor, bueno, tenéis muchas, pero nosotros las hemos resumido las más relevantes en los siguientes puntos. El primero de todos es impartir satisfactoriamente las enseñanzas según las directrices, el currículum del centro, la metodología que pues, el centro ponga en práctica y de forma continua. La segunda obligación, hay que desempeñar las tareas encomendadas, tareas que se os puedan pedir desde la agregaduría o consejería de educación a la que pertenezcáis. Y con esto me refiero a participar en grupos de trabajo, asistir a jornadas de formación para el profesorado, ya sea local o español de las secciones bilingües. Una de estas actividades es participar en el Festival Internacional de Teatro Escolar, que se considera un evento de gran relevancia y a la que os animamos, os damos toda la motivación para que participéis con vuestros alumnos. Otra de las obligaciones es solicitar autorización a vuestro agregado, a vuestra consejería, para realizar otras actividades. Por ejemplo, algunos de los profesores hacen de examinadores de DELE, del Instituto Cervantes. En principio no hay problema para participar, pero siempre es recomendable pedir y solicitar autorización. Finalmente, tendréis que mantener el apartamento en buen estado. Normalmente la gente es verdad que cuida el espacio donde vive, pero nunca viene mal como recordatorio el respetar y el cuidar aquello que nos dejan prestado. Pasamos ahora al tema de la obtención de certificados de servicios prestados. Al estar trabajando en el exterior, vais a querer una constancia de haber estado trabajando en otro país. Entonces, para ello tendréis que solicitar este documento, que se llama Hace Constar, a la Oficina de Educación de vuestro país. Este certificado va a incluir información como, por ejemplo, el nombre del centro donde habéis estado trabajando, la fecha de inicio del programa, la fecha de finalización, así como las materias que habéis impartido durante vuestra estancia en el programa de secciones bilingües. A vuestra vuelta a España podéis utilizar este Hace Constar. Algunas comunidades lo reconocen de manera automática, otras no necesariamente. Aquellos que estéis destinados en países de la Unión Europea podéis solicitar el anexo 1, que es válido tanto a nivel de trienios como de posiciones como para interinos. Y este certificado de servicios prestados podéis pedirlo una vez que el curso académico haya finalizado. En el caso de los profesores que estéis destinados a China o en Rusia, tenéis que solicitar ese Hace Constar, que, como he comentado antes, dependerá de la comunidad autónoma para que cuente o no a nivel de posiciones o trienios como puntuación. Por otro lado, aquellos profesores que seáis profesores funcionarios, tened en cuenta que vuestra comunidad autónoma os pedirá un Hace Constar de no percepción de trienios. Esto es un documento que dice que en el país en donde habéis estado trabajando no habéis estado cobrando trienios y por lo tanto tenéis derecho a continuar percibiéndolos en España.
Además, este documento también podéis pedirlo a vuestro asesor o agregado de referencia para que os lo emita. Este certificado de no percepción de trienios lo podéis pedir en cualquier momento, ya sea al inicio, durante el curso académico o a finales. Bien, en esta convocatoria, como he mencionado anteriormente, sois 36 los profesores nuevos que os incorporáis al programa, pero hay 85 profesores que han renovado. ¿Quién puede renovar? Bueno, pues muy fácil. Pueden renovar todos aquellos profesores que cumplan los siguientes requisitos. El primero de ellos es cumplir con todos los requisitos generales establecidos en la convocatoria, ya que para renovar se tiene que volver a presentar una nueva solicitud. La diferencia está en que esta solicitud habrá que marcar la casilla que es para renovar y no la casilla de docente de nueva incorporación. Solo se puede solicitar la renovación en la misma sección bilingüe en la que estáis destinados y en caso de, por cualquier motivo, la plaza que estáis ocupando desaparezca, sí que se podría solicitar plaza en otro centro del mismo país siempre y cuando existan vacantes y al mismo tiempo que las autoridades educativas del país estén de acuerdo. Y por último, para renovar es imprescindible contar con el visto bueno del centro y con un informe favorable del Ministerio emitido por los asesores o agregados de vuestra consejería o agregaduría correspondiente. Aunque es verdad que aún no habéis empezado y que el proceso de renovación os queda aún lejos, tened en cuenta estos criterios a la hora de renovar en el mismo centro. De todas formas, toda esta información queda reflejada en la convocatoria. Si alguno de vosotros decide cambiar de país para ver cómo funcionan otros sistemas educativos, este cambio es posible, pero para ello tendréis que echar una nueva solicitud como candidatos de nueva incorporación. No valdría el renovar la solicitud marcando la casilla de renovación, como he dicho, como he mencionado anteriormente. De todos modos, si tenéis alguna duda, cuando vuelva a salir el año que viene la convocatoria, podéis consultar las dudas a vuestros asesores correspondientes. Finalmente, y antes de dar el paso a Enrique para que dé comienzo la segunda parte de este webinario, quería comentaros que desde la Unidad de Acción Educativa Exterior se da apoyo a las secciones bilingües a través de diferentes actividades y plataformas, ¿no? Se da apoyo a través de la organización de diferentes actividades de formación para el profesorado, tanto el profesorado que pertenece a las secciones bilingües como el profesorado local, y las cuales son obligatorias de realizar. También se os va a dar acceso a diferentes plataformas donde podéis encontrar material y algunos de los ejemplos son, por ejemplo, el portal de cine Veo en Español, donde hay cortos los cuales podéis implementar en vuestras clases y que tienen fines didácticos para utilizar con el alumnado. Tenéis también la biblioteca digital Eleo, que permite crear clubs de lectura, así como el aula virtual, que os daremos acceso en cuanto empecéis a trabajar en vuestra sección. Este aula virtual es un punto de encuentro e intercambio de experiencias y os pedimos que participéis de forma activa, que compartáis vuestras experiencias, así como ideas pedagógicas que implementéis dentro del aula, más que nada para que, digamos, que todos los participantes en las secciones bilingües, ya sean de nueva incorporación o como aquellos participantes que hayan renovado, estén al tanto y puedan implementar esas maravillosas ideas pedagógicas que cada uno de vosotros las utiliza con vuestro alumnado. Aparte de estos ejemplos de plataformas, hay también varias actividades que se organizan desde las consejerías y agregadurías, entre las que destacamos la siguiente: el Festival Internacional de Teatro.
Si, por ejemplo, vais al canal de YouTube de vuestras respectivas consejerías, vais a poder ver ejemplos de cómo ha sido el Festival Internacional de Teatro este año, el cual se ha desarrollado en Madrid durante el 22 y el 26 de junio. Esta actividad causa mucho furor en las escuelas, les gusta mucho y por ello nuevamente os pedimos que os involucréis junto a vuestro alumnado. Para concluir, os facilitamos en esta diapositiva los contactos de las diferentes agregadurías y consejerías. Algunos de vosotros os vais a reunir con ellos después de este webinario y otros a lo largo de los próximos días para la siguiente parte de las jornadas de formación interna. Quiero dar las gracias nuevamente a todos los asesores y agregados por su asistencia a esta primera parte de las jornadas y recordaros que ellos van a ser vuestras personas de referencia mientras estéis en vuestro destino. En caso de tener alguna pregunta general sobre el programa, podéis enviar vuestras consultas al correo que aparece aquí, secciones.bilingües@educacion.gov.es, y este es el correo a través del cual os habéis puesto en contacto con nosotros para enviarnos, digamos, toda la documentación y certificados necesarios para el proceso de admisión en el programa. Y con esta visión global del programa termino la primera parte de este webinario. No sé si alguno de los asesores aquí presentes o agregados le gustaría decir algunas palabras, dar algún tipo de información. Nada, no hay. Bueno, pues entonces damos paso a Enrique Fraile Espías, que es inspector central de la Subdirección General de Inspección. Y Enrique nos va a hablar del rol que tiene la inspección dentro de las secciones bilingües. Cuando quieras, Enrique. Buenos días. Quiero insistir en la felicitación que ha trasladado el subdirector general adjunto a todos vosotros por haber superado este proceso selectivo y encontraros en disposición de disfrutar de la experiencia de este hermosísimo programa. Bueno, voy a empezar por presentar qué es eso, qué somos los inspectores, porque muchos de vosotros es posible que en fin, muchos de vosotros no sois funcionarios docentes, habéis podido ejercer la docencia de alguna manera o de otra, o ni siquiera haberla ejercido, a lo mejor es esta vuestra primera vez. Y siempre, pues, los inspectores, pues, cuando llegamos a un sitio es muy frecuente, no digo siempre, pero es muy frecuente que nos toque presentarnos y decir qué somos y qué no somos. Bien, pues diría en primer lugar que los inspectores de educación somos un cuerpo docente de funcionarios que trata de cumplir con el mandato constitucional, nada menos que del artículo 27, que es el que regula el derecho constitucional a la educación, que en su apartado octavo establece la obligación de que los poderes públicos inspeccionen y homologuen el sistema educativo para el cumplimiento de las leyes, la garantía del cumplimiento de las leyes y para en fin, también influir en la mejora del sistema educativo. Para esto, la Ley Orgánica de Educación dedica un capítulo séptimo a perfilar cuál es tanto la naturaleza como las funciones, atribuciones y organización de este cuerpo,
sin perjuicio de que después se delegue particularmente el tema de la organización y cómo esta inspección se va a concretar en cada uno de los territorios, que son todos en España, a los que se ha hecho la transferencia de competencias, todos excepto Ceuta y Melilla, ¿no? A los que se ha hecho la transferencia de competencias en educación. Digo que nos regula a nosotros, este conjunto de artículos desde el 148 al 154, con unos intrusos que nos vamos a encontrar en el artículo 149 y 150, a los que se refiere como alta inspección. Nosotros formamos parte, mis compañeros que están adscritos a cada uno de vuestros países y yo, formamos parte de lo que se llama el Servicio de la Inspección Central del Ministerio de Educación, de la Subdirección General de Inspección de la Educación. Además de esto, pues existen los servicios de inspección de cada una de las administraciones, de las consejerías de educación de las distintas comunidades autónomas con competencias educativas, todas. Y además de esto, existe por llamarlo así, intruso, que llamamos la alta inspección. Si vamos a la regulación legal, hay que esta normativa se completa a partir de la ley orgánica con los decretos que regula la inspección en cada una de las administraciones y el reciente Real Decreto 68 de 2026 de 4 de febrero en el que se regula nuestra inspección, con carácter básico para todo el Estado, pero especialmente en lo que se refiere a la inspección central dependiente del Ministerio. Empezando por el artículo 148, pues dice que es competencia de los poderes públicos la inspección, tal y como recoge el mandato constitucional, y habla de inspección, supervisión y evaluación del sistema educativo, que corresponde a las administraciones, como hemos dicho, ordenar y regular el ejercicio de esta función dentro de su respectivo ámbito territorial competencial. La inspección educativa se realizará sobre todos los elementos y aspectos del sistema educativo, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la normativa, la garantía de las leyes y los principios, las leyes y la garantía de derechos y deberes, observancia y de cuantos participan en procesos de enseñanza-aprendizaje. También contribuye a la mejora del sistema educativo y a la calidad y equidad de la enseñanza. Esto es lo que con carácter genérico dice el artículo 148. Como digo, el artículo 149 y 150 introducen una nueva figura que es la alta inspección, que no tiene que ver con nosotros. La alta inspección es un servicio, podríamos decir, administrativo, que depende de las delegaciones del gobierno y que de alguna manera trata de coordinar el ejercicio, el desarrollo de la ley educativa en todos los territorios. Pero en este caso, la alta inspección no es un cuerpo docente, tal y como somos nosotros, sino que son funcionarios de distinto tipo, a veces son rectores, a veces no, pero son funcionarios de distinto tipo que van a ejercer esta función de un carácter más político, administrativo que técnico, como es nuestro caso. El artículo 151 pasa a establecer cuáles son las funciones de nosotros, de los inspectores, y habla de supervisar, evaluar y controlar desde el punto de vista pedagógico y organizativo el funcionamiento de los centros, pero también de los proyectos y programas que desarrollen con respecto al marco de la autonomía que ampara la ley, la autonomía de los centros. Insisto en esto de los proyectos y programas porque, claro, en vuestro caso, no vais a trabajar en centros dependientes del sistema educativo español, sino que vosotros vais a incardinaros dentro de las organizaciones que os reciben en
en cada uno de los países a los que vais y vais a ser dependientes de esas administraciones. Sin embargo, en la medida en que estáis desempeñando un programa que sí que depende del Ministerio Español, pues ahí es donde nosotros, los inspectores centrales del Ministerio, podemos tener ciertas ocasiones de contacto. Lo que ocurre en este programa, ya digo, es que a diferencia de otros programas en los que trabajamos en el exterior o dependientes también del Ministerio, aquí no existe esa dependencia vuestra como funcionarios y, por tanto, pues la relación, digamos, que es más lateral, como vamos a ver a continuación. Las funciones naturales y en nuestro medio natural, que son los centros educativos españoles, pues son supervisar la práctica docente, la función directiva, velar por el cumplimiento de las normas, principios y valores recogidos en la ley, asesorar, orientar e informar, emitir informes solicitados y orientar a los equipos directivos. De todas estas funciones que nos prescribe la ley, pues en vuestros programas va a haber menos de supervisión, que no vaya más allá de la supervisión documental, y más de asesoramiento y, como veremos también, más en el aspecto de evaluación. Si podemos resumir las funciones de la inspección en 3 grandes capítulos: supervisión, asesoramiento y evaluación, son estas 2 segundas en las que vamos a tener más ocasión de coincidir en este programa de secciones bilingües. El artículo 152 pasa a describir quiénes somos los inspectores de educación y efectivamente, pues como he dicho antes, somos funcionarios docentes, empleados públicos, que para ciertos efectos tenemos la consideración de autoridad, sobre todo en las relaciones de colaboración con otros sujetos de la administración, no de otras administraciones, según el nuevo Real Decreto de febrero, y que nos regimos por unos principios de actuación que ahora veremos. Antes que nada voy a decir cómo llegamos a ser inspectores. Pues bien, todos los inspectores somos docentes. Hemos tenido al menos una experiencia que en la actualidad se exigen 8 años ejerciendo la docencia, ya sea en primaria, en secundaria o en otras etapas, formación profesional, etcétera, enseñanza no universitaria, para entendernos, o infantil incluso, ¿no? Es decir, somos docentes que hemos vivido la realidad educativa durante 8 años y que hemos pasado por un proceso selectivo. Proceso selectivo que el actual Real Decreto de febrero pues va a replantear y va a modificar con respecto a lo que venía siendo. Básicamente es un proceso de concurso-oposición en el que se pasan una serie de pruebas para evaluar la capacidad técnica y los conocimientos pedagógicos y algo jurídicos. A veces nos toman por asesores jurídicos que no lo somos del todo, ¿no? Conocemos algo las leyes educativas, que son las leyes que menos se parecen a lo que son leyes, pero en fin, conocemos algo de eso, pero no somos realmente esos asesores jurídicos que a veces sí, no somos legalitas, por decirlo así, ni ninguna agencia de este tipo, ¿no? Tras superar este proceso y el año de prácticas, pues pasamos a incorporarnos al Cuerpo Nacional de Inspectores, pero en alguno de los servicios territoriales, porque quienes se encargan de realizar estos procesos selectivos son las administraciones en sus propios territorios. Es decir, entramos dentro de un servicio de inspección, pero formamos parte de un cuerpo nacional, somos un cuerpo nacional. Con lo cual, si cumplimos con las circunstancias concretas en cada lugar, podemos trasladarnos de una comunidad autónoma a otra.
Más allá de eso, como he dicho, el servicio de inspección en España, inspección educativa, se presta tanto en las administraciones autonómicas, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, como en la inspección central del Ministerio. Para llegar a la inspección central del Ministerio hay que ser un inspector, un funcionario en ejercicio y, bueno, en realidad nuestra posición actual en el Ministerio no se celebran oposiciones para acceder a la inspección central, sino que nos desplazamos en comisión de servicio anual desde nuestras respectivas administraciones cuando se nos reclama desde la inspección central o nosotros nos ofrecemos, etc. Bueno, sin entrar en aspectos más prácticos del asunto, pues realmente son plazas difíciles de cubrir porque implican una dependencia territorial, el lugar de trabajo donde desempeñamos nuestra función, el lugar físico, son nuestros despachos en la 7ª planta del Paseo del Prado 28. Y conociendo el coste de la vida en Madrid, pues es poca gente la que se atreva a desde su propia comunidad autónoma desplazarse a Madrid para cooperar en nuestro servicio. Dicho esto, está claro que las inspecciones territoriales tienen competencia sobre los centros educativos que se hallan en su territorio y los programas educativos que se hallan en su territorio. Pero claro, más allá de Ceuta y Melilla, que tienen sus propios servicios provinciales de inspección, ¿dónde trabajamos nosotros, los inspectores centrales del Ministerio? Pues obviamente tendremos que ir a aquellos programas del Ministerio que no se dan en territorio español, salvo alguna excepción. Así, por ejemplo, nosotros trabajamos en todos los programas educativos que propone la Unidad de Acción Educativa Exterior, como son las agrupaciones de lengua y cultura, los centros de titularidad del Estado español o centros de titularidad mixta. También desde la Inspección Central trabajamos con las escuelas europeas de una manera particular porque el servicio de inspección de las escuelas europeas tiene sus peculiaridades. También trabajamos en mayor o menor medida con los centros de convenio, con las secciones internacionales españolas en el exterior y, como en este caso, con las secciones bilingües. Claro que el trabajo es distinto en uno y otro programa. Tengamos en cuenta que agrupaciones de lengua y cultura, centros de titularidad del Estado español y centros de titularidad mixta, y en algunos casos secciones internacionales o secciones españolas, pues están dotadas con funcionarios españoles y por tanto ahí hay una dependencia directa y la intervención, digamos, que es más intensa. El resto de programas, pues la intervención de la inspección viene limitada, por decirlo así, a otro tipo de funciones, como he dicho antes, más cercanas al asesoramiento y como en este caso concreto vuestro de las secciones bilingües, a la evaluación, que en el resto. Bueno, la evaluación también es diferente, la forma en que la trabajamos en los centros de titularidad ACES y titularidad mixta, porque ahí hacemos una evaluación directa de la práctica docente, cosa que con vistas a la prórroga de los funcionarios en el exterior. En vuestro caso no nos corresponde esta función. Nosotros no evaluamos vuestra práctica docente, no la evaluamos y vuestra continuidad en el programa va a depender de las supervisiones a que estéis sometidos en vuestros centros. Aprovecho para decir que en la mayoría de vuestros países lo habitual es que estas funciones que la Constitución y la ley reserva para la inspección educativa en los centros de España, allí las vayan a realizar muchas veces directamente las jefaturas de estudio o directores. También es verdad que es frecuente que desde estos centros se pida ayuda al Ministerio, porque muchas veces pues podréis encontrar que un jefe de estudios que no conoce el idioma español tenga que supervisar
cómo estáis impartiendo vuestras clases en español. Por tanto, a veces pues, piden ayuda a través de las consejerías a que la inspección pues, vayamos a alguna labor de asesoramiento. Para esto, pues es frecuente también que mis compañeros adscritos a las distintas secciones de los distintos países, pues en alguna ocasión os convoquen a los profesores para conoceros al principio de curso, para ayudaros con la coordinación. Reuniones en las que suelen estar presentes también los asesores en el terreno. Y me refiero a los asesores en el terreno, los asesores dependientes de consejerías y agregadurías, porque ellos van a ser vuestro primer interlocutor en materia de asesoramiento. Es decir, he dicho que sí, que la Inspección Central tiene una labor de asesoramiento con respecto a los centros, a las secciones bilingües, pero en realidad el día a día, el asesoramiento del día a día, pues lo van a prestar con mucha eficacia, como ha venido siendo siempre, lo van a prestar los asesores que están allí sobre el terreno y con los que vais a tener ocasión de partir ahora o los siguientes días y a lo largo de toda vuestra estancia allí. Por centrarnos en cuáles son los puntos en los que la Inspección Central trabaja con las secciones bilingües, pues hablaremos en primer lugar de la supervisión documental. Estos documentos, que son básicamente los acuerdos bilaterales que crean las secciones, en segundo lugar, van a ser los documentos de organización pedagógica que remitís desde los centros a las consejerías y que también nos llegan a inspección, ese documento llamado DOP, Documento de Organización Pedagógica, en el que se recogen algunos aspectos sobre los que entraremos ahora, pero también en el que se recogen las programaciones didácticas que van a ser también objeto de supervisión para asesoramiento por parte de la inspección. Es decir, los coordinadores de vuestras secciones son los que van a remitir ese DOP a la consejería agregaduría correspondiente, incluyendo las programaciones que sí que van a ser cosa vuestra, que haréis, supongo, en coordinación con los propiamente dichos coordinadores, con los asesores y valiéndoos de los materiales que vuestros antecesores o vuestros compañeros de departamento puedan disponer en el centro. Existen también unas orientaciones curriculares para las materias de lengua española y literatura y geografía e historia, que partiendo de unas antiguas que había en 2011, pues se renovaron en el año pasado, en febrero, creo recordar, del 24, pero el año pasado no, del 24. Las nuevas orientaciones son del 24, son orientaciones, como propiamente dice su título, y contienen pues, sugerencias metodológicas y de saberes o contenidos y recursos que vais a poder utilizar para confeccionar vuestras propias programaciones. No caigamos en el error de entender que todo lo que se contempla en estas orientaciones ha de ser contemplado en las programaciones. Las programaciones se tienen que adaptar selectivamente a partir de eso, que como digo, hay que tomarlo como sugerencia de orientación. No son, de ninguna manera, documentos, un documento prescriptivo, estas orientaciones. Es muy importante para nosotros, para los inspectores centrales, mantener contacto con las consejerías y agregadurías y a través de los asesores en el terreno para poder coordinar esa labor de asesoría, que como se puede percibir, pues de cara a vuestro trabajo diario como docentes, pues va a ser algo indirecta. Decía antes que esta coordinación puede darse mediante visitas presenciales. Es decir, aunque no son frecuentes, pero sí existe la posibilidad y el deseo, y que esto pudiera darse con más frecuencia,
de que los inspectores adscritos se desplacen sobre el terreno pues, a lo largo del curso para poder llevar más intensamente estas labores de coordinación. Alguna vez se ha dado, es decir, visitas a mitad de curso al centro, a las aulas, etc. Vuelvo a incidir en que no existe una labor de supervisión directa que corresponde a las administraciones que os han contratado, pero sí que existe la disposición de la inspección cuando esté de visita en vuestros países para atender pues, cualquier demanda de asesoramiento que sea necesario. Bien, en cuanto a la supervisión documental, pues los inspectores, al recibir los documentos de los DOC, los DOC de cada uno de vuestros centros, pues observamos y tomamos nota de cuestiones como el alumnado, el profesorado, los horarios, los resultados académicos y, muy importante, pues las actividades que se desarrollan para fomento de la cultura y de la lengua española en vuestros países. Esto pues se hace más bien a título de conocimiento y a título estadístico. En cuanto a las programaciones didácticas, pues nos fijamos en la estructura, si cumple con los elementos prescriptivos, si está adecuado al acuerdo bilateral, si la metodología es adecuada para su aplicación en el aula y existe la disposición por parte de la Inspección Central, en coordinación, por supuesto, con los asesores sobre el terreno, de aportar pues, sugerencias y propuestas de mejora o de asesoramiento sobre estos aspectos. Un momento en el que sí que estamos los inspectores sobre el terreno y que digamos que es el momento en que el contacto nuestro con vuestra actividad diaria es más estrecho, es el momento de las evaluaciones finales en las que se nos llama a participar a los inspectores. No necesariamente que también al inspector adscrito al país, sino que para este evento, que en los distintos países tiene lugar en distintas fechas, suele ser a finales del mes de mayo, junio o incluso febrero. Y no sé si sigue el agregado de Rumanía presente. Sí, estoy conectado, Enrique, sí. Este año no es en febrero. No, eso fue un año nada más. Ya el curso que ya terminó fue un año experimental y el Ministerio decidió cambiarlo. Esperemos que siga así porque realmente no era operativo. Gracias, porque realmente si nos consta que las fechas de junio pues son más, no sé cómo decir, más cómodas, más asequibles, ¿no? Bien, pues en estas fechas es cuando hay un desplazamiento de los inspectores para formar parte de los tribunales en la medida en que cada convenio bilateral lo contemple. Esta participación va desde ser meros observadores, como es en el caso de Polonia. Por cierto, el otro día estaba por ahí el borrador del nuevo convenio, que ya hacía falta una renovación. Es probable que en este curso pues vaya, digo el caso de Polonia porque nos pasó el otro día por las manos, ¿no? Pues existe esta modalidad de participación como observador. En el caso de República Checa, Eslovaquia, ostentamos la vicepresidencia en los tribunales. En el caso de, creo recordar, Eslovaquia con voz y voto y con voz en Chequia. En Rumanía también tenemos voz y voto. Y en los distintos países, bueno, pues entiendo que son distintas modalidades. No recuerdo ahora concretamente cada uno de ellos cómo es, ¿no? Ahí estamos los inspectores y también estamos, aparte de que para esa labor que se nos pide desde las propias administraciones locales de observación o de participación, pues también estamos, como siempre, a disposición de cualquier asunto que pueda preocupar en ese momento a los docentes. Generalmente el contacto es más bien con los coordinadores, pero
pero si es posible, pues también se aprovecha para visitar a los docentes y que puedan, en fin, tenerlos ahí presentes. Dicho esto, pues podemos concluir en que de nuestras funciones de inspectores tenemos en la inspección central. Bueno, primero que somos inspección central, que es algo diferente, hemos visto, con respecto a las inspecciones territoriales en España. Nuestra forma de actuar es diferente en función de los programas. Actuamos casi siempre en el exterior, con alguna excepción. En España atendemos los programas que dependen directamente del Ministerio sobre el terreno, que son básicamente las academias militares que imparten estudios profesionales y las aulas itinerantes que van en los circos. Esto es lo único que hacemos en España, más el CIDEAT y alguna cosa así, ¿no? Todo lo demás trabajamos en el exterior. Y en el caso de vuestro programa, de las 3 funciones principales de la inspección, supervisión, asesoramiento y evaluación, en las que vamos a ejercer, o sea, aparte de la supervisión documental, para asesoramiento, van a ser este asesoramiento en coordinación con los asesores sobre el terreno y la evaluación en los términos que he hablado de participación en los tribunales. También participamos en la evaluación de las pruebas escritas. También observamos los criterios que se han aplicado, observamos la estructura de estas pruebas escritas, asesoramos sobre esa estructura, etc. Me gustaría, puesto que nos hemos adelantado un poco al tiempo, entiendo, pues resolver cualquier duda que pueda surgir, o en todo caso que se me constate si de alguna manera ha quedado claro quiénes somos los inspectores y por qué no hay que tener miedo, como le pudiera pasar a alguien al oír la palabra, ¿no? No tenemos nada que ver con Hacienda, ¿sí? No. Entonces me gustaría, si hay alguien de los participantes, docentes especialmente, o asesores que quieran comentar algo. Bueno, pues no me queda entonces sino agradecer la atención y dar paso, creo, a la tercera parte de la sesión. ¿Es así, Luis Amílcar? Sí, bueno, ahora tienen, bueno, en primer lugar, Enrique, muchas gracias por la presentación tan detallada y útil que has compartido con nosotros. Con esto ya damos por concluido esta primera parte de la jornada del proceso de acceso al programa de secciones bilingües y a continuación los asesores de China, Eslovaquia, Hungría y Polonia iniciarán su webinario de formación interna. Nuevamente agradeceros a todos vuestra asistencia, a asesores, agregados y a todos los participantes. Y una vez más, mi enhorabuena por vuestra selección y desearos muchísimos ánimos en esta nueva aventura que vais a comenzar. Muchas gracias y un saludo. Y a disposición desde la Inspección Central, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.